Bienvenidos, esto es La Vuelta al Mundo de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con los titulares. El Organismo Internacional de la Energía Atómica indica que Irán podría volver a enriquecer uranio en cuestión de meses. El mismo análisis que se filtró de la inteligencia militar estadounidense y que Donald Trump y su gabinete rechazaron. Volodymyr Zelensky esgrime la amenaza rusa para anunciar que Ucrania abandonará la Convención de Ottawa contra las minas antipersonal, un armamento que en sus últimos meses en el poder la administración Biden envió a Kiev. En Chile, la exministra de Trabajo, Janet Jara, gana las primarias de la izquierda y será la candidata del oficialismo a las elecciones presidenciales de noviembre. La abanderada del Partido Comunista contó con un amplio apoyo frente al resto de aspirantes. Les cuento que en nuestra crónica de economía de fin de semana hablaremos de BYD, el fabricante de vehículos eléctricos chinos que quiere ahora conquistar Brasil y volverlo su mayor mercado fuera de Asia. ¿A qué obstáculos se enfrenta? Lo veremos en minutos con Daniela Brandón. Y en la crónica de salud vamos a hablar sobre una enfermedad autoinmune y crónica capaz de afectar la salud de nuestras articulaciones. Se trata de la artritis reumatoide. Esta afección puede causarnos inflamación, rigidez y dolor y con el tiempo llegar a provocarnos daños articulares permanentes en caso de no recibir tratamiento. Lo veremos en breves con el Mariángulo. Antes vamos con el bloque de noticias. Como decíamos, Irán podría volver a enriquecer uranio en cuestión de meses, según declaró este domingo el secretario general del Organismo Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi. Un análisis que coincide con el informe de la inteligencia del Pentágono que se filtró a la prensa y que Donald Trump rechazó por completo. Sin embargo, es incierto si el OIEA podrá volver a entrar pronto al territorio iraní, dado que Teherán le reprocha que no condenara las agresiones de Tel Aviv y de Washington. Continúa la incertidumbre sobre el futuro del programa nuclear de Irán. Desde la Organización Internacional de Energía Atómica contradicen la versión de los gobiernos estadounidense e israelí que aseguran haber retrasado significativamente el enriquecimiento de uranio por parte de Teherán. Para el organismo, el país sufrió daños graves, pero no totales. Las capacidades que tienen están ahí. Podrían tener en cuestión de meses unas cuantas cascadas de centrifugadoras produciendo uranio enriquecido. Francamente, no se puede afirmar que todo ha desaparecido y que no queda nada. Estados Unidos e Israel sostienen que la ofensiva militar contra las instalaciones de Isfahan, Natanz y Fordow fueron efectivas. Sin embargo, informes de la inteligencia de Estados Unidos que fueron filtrados en la prensa sostienen que el bombardeo del 22 de junio y la operación denominada Martillo de Medianoche solo retrasó algunos meses el programa nuclear iraní. Hemos eliminado una amenaza inmediata a nuestra existencia, amenazas mortales a nuestra supervivencia. Hicieron un excelente trabajo neutralizando su ventaja, sus objetivos y frustrando sus planes con gran éxito, pero también en los aspectos ofensivos y defensivos están innovando. Acabo de verlo, me quedé realmente impresionado por la tecnología. Quiero informarles que, como seguramente saben, tras esta victoria se han abierto muchas oportunidades. Durante la última semana, el Consejo de Guardianes de Irán aprobó un plan para que el país deje de cooperar con la Organización Internacional de Energía Atómica, el Centro Mundial de Tecnología Nuclear, para uso exclusivamente con fines pacíficos. Y ahora solo falta la firma del presidente Masoud Pezeshkian para que esto se concrete. Pasamos a la Franja de Gaza porque el ejército de Israel ordenó evacuar zonas del norte del enclave donde el gobierno de Benjamin Netanyahu ya no permite la llegada de ayuda humanitaria. En las últimas horas, los ataques israelíes han matado al menos a 23 personas, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en sus llamados a un alto el fuego. El ejército israelí parece estar dispuesto a expandirse aún más en Gaza. Una nueva orden de evacuación pidió a los residentes del norte de la franja dirigirse hacia el sur, a Al-Mawasi. Sin embargo, este domingo hubo ataques en esa zona, designada por Israel como humanitaria.
Hace un mes Israel nos dijo que fuéramos a Al-Mawasi y nos quedáramos allí un mes. Era una zona segura, pero a las 12 de la mañana un ataque nos golpeó. Esta es la injusticia de la ocupación. Hay una gran cantidad de lesionados y los quirófanos trabajan las 24 horas. El personal quirúrgico y los cirujanos no tienen descanso. Algunas lesiones críticas están en espera debido a la falta de quirófano. La intención de Israel de aumentar su ofensiva llega en medio de un pedido de fin de la guerra del presidente Donald Trump. Hagan un trato en Gaza, recuperen a los rehenes. Mientras que los mediadores árabes, Egipto y Qatar, respaldados por Estados Unidos, comienzan un nuevo esfuerzo de alto el fuego para detener el conflicto y recuperar a los rehenes. La escalada militar se produce pese a que altos funcionarios de seguridad israelí advirtieron que la expansión de los combates en nuevas zonas de Gaza podría poner en peligro a los rehenes restantes. En cuanto a Benjamin Netanyahu, un tribunal decidió aprobar su pedido de aplazar una semana más su testimonio por razones de seguridad nacional, luego de que el primer ministro asistiera a una audiencia judicial a puerta cerrada, acompañado de los jefes de seguridad israelí. Cambiamos a noticias de la guerra en Ucrania porque el presidente Volodymyr Zelensky esgrimió la amenaza rusa para justificar el abandono de la Convención de Ottawa, el tratado internacional que prohíbe las minas antipersonal. El mandatario ucraniano hizo el anuncio solo un día después de que Estonia, Letonia y Lituania también dejaran el pacto. Sin embargo, recordemos que a finales ya de noviembre pasado, la administración de Joe Biden autorizó el envío de este armamento a Kiev. Frente a la continua invasión a gran escala de Rusia, Kiev está tomando medidas para abandonar lo que se conoce como la Convención de Ottawa, un tratado internacional contra las minas antipersonal. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo en su discurso diario que la decisión se tomó debido a las formas en las que Moscú estaba luchando la guerra. Esta convención prohíbe las minas antipersonal. Rusia nunca ha sido parte de esta convención y utiliza las minas antipersonal de forma extremadamente cínica, y no solo ahora en la guerra contra Ucrania. La Convención sobre Minas Antipersonal fue firmada en Ottawa en 1997 por más de 160 países y territorios. Prohíbe su adquisición, producción, almacenamiento y uso. Para retirarse del tratado, el decreto de Zelensky debe ser ratificado por el Parlamento ucraniano y la ONU. Los parlamentos de Polonia, Finlandia, Lituania, Letonia y Estonia, todos ellos miembros de la OTAN y de la Unión Europea y limítrofes con Rusia, han iniciado este año la retirada de sus países del tratado. Noruega mantiene su compromiso a pesar de las tensiones. La retirada del tratado sería compleja para Kiev. La decisión de hacerlo se produce cuando Rusia ha intensificado sus operaciones ofensivas en Ucrania en los últimos meses. Cambiamos de tema nuevamente porque avanza la ola de calor en Europa. Las autoridades de varios países han declarado la alerta en sus territorios donde las temperaturas superan los 40 grados Celsius y recomiendan, por lo tanto, precaución extrema a residentes y turistas. Martín Gripo tiene los detalles. La ola de calor mantiene los termómetros de Europa en récords históricos. En Francia, las autoridades dispusieron a más de 80 departamentos en alerta naranja. En Reino Unido, Londres ha llegado a los 30 grados Celsius y los meteorólogos esperan que la temperatura siga en aumento en los próximos días. Temperaturas similares se registraron en Alemania, donde en el oeste del país ciudades llegaron a la máxima histórica de 41 grados en 2019. En Portugal, el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera ha declarado en alerta roja a 7 distritos de la península y advierten sobre el riesgo de incendios forestales. En Lisboa, la capital, los turistas modifican sus itinerarios para protegerse de las altas temperaturas. Es difícil porque hace muchísimo calor. Llegamos ayer. Yo vine por el Mediterráneo y la ola de calor es particularmente intensa este año. Es difícil de soportar. Paramos a menudo a tomar agua o tomar una buena cerveza. Esa es una buena excusa. Las ciudades italianas de Roma, Milán y Nápoles están en alerta roja, mientras que en España las autoridades climáticas esperan que junio sea el mes más caluroso en toda la historia desde que se tienen registros. Bueno, lo hemos pasado como hemos podido, mucha calor, como ya esperábamos, así que nada, aire acondicionado si podemos y ya está, porque otra cosa es mucha agua, hidratarse.
En Turquía, a la ola de calor se suman los incendios forestales en el oeste del país, que obligó a las autoridades a declarar el estado de emergencia y a realizar evacuaciones masivas en decenas de localidades. Vamos con noticias de Chile porque la abanderada del Partido Comunista y exministra de Trabajo, Janet Jara, ganó las elecciones primarias de la izquierda, por lo que será la candidata del oficialismo a las presidenciales de noviembre, a las que constitucionalmente el actual mandatario, Gabriel Boric, no se puede presentar. Nuestro corresponsal en Santiago, Leonardo Honores, nos amplía sobre la figura de Jara y sus propuestas. Hola, buenas noches. Janet Jara es hasta abril nada más, era la ministra del Trabajo del presidente Gabriel Boric, una mujer de 51 años, de origen popular, como ella misma ha definido, y desde un punto de vista de por qué puede ser, digamos, o más bien por qué terminó imponiéndose en el día de hoy en las elecciones primarias aquí en Chile, uno de los factores claves tiene que ver con un proyecto que fue emblemático dentro de la gestión de lo que ha sido hasta ahora el gobierno del presidente Boric, la reducción de la jornada laboral. Esa reforma marcó un antes y un después porque tuvo que resolverse de una manera muy importante con las gestiones, las negociaciones con los gremios, y allí Janet Jara demostró que tenía mucha capacidad de negociación, de buscar acercamientos, de buscar posiciones que en primera instancia parecían bastante antagonistas. En esa negociación, en ese proceso de la reforma laboral y también del proceso de la reforma previsional, Janet Jara demostró tener un capital político muy relevante. Hasta abril nada más se desempeñaba como ministra del Trabajo y de aquí en adelante inició todo este proceso que finalmente la termina convirtiendo en el día de hoy como la candidata del oficialismo con un 60% del apoyo en las urnas, en las elecciones primarias del día de hoy. Dentro de los temas que generan mayor aprobación, mayor apoyo y que podrían explicar, entre otras cosas, este resultado, hay algunos expertos que la han comparado con Michelle Bachelet desde un punto de vista del carisma que ella tiene, su llegada, la forma en que se ha acercado, por ejemplo, con los sectores más jóvenes dentro del electorado. Y también otro de los elementos también diferenciadores tiene que ver que ella se ha diferenciado de una manera muy hábil, hay que decirlo, respecto de lo que podría ser su contendora, Carolina Toá, quien representaba, digamos, a la exconcertación de una otra manera, quizás un grupo político más consolidado dentro del proceso chileno de los últimos 30 años específicamente. Ella marcó una postura como de renovación. Y eso, ese discurso en particular y también sus habilidades para buscar entendimiento en distintos puntos que son relevantes para la ciudadanía, marcaron sin duda una diferencia muy importante, muy decidora en los resultados electorales que conocimos el día de hoy. De Chile pasamos a Brasil porque la Avenida Paulista de Sao Paulo fue escenario de una nueva marcha masiva de apoyo al expresidente Jair Bolsonaro, que recordemos este mes declaró ante la justicia acusado de intento de golpe de Estado. El mandatario ultraconservador, que está inhabilitado hasta 2030 por otro caso, pidió justicia mientras se daba un baño de masas. En su testimonio ante la Corte Suprema del país, Bolsonaro rechazó las acusaciones. Sin embargo, el informe de la policía señala que el plan, que contemplaba incluso el asesinato de Lula da Silva, no prosperó debido a la falta de apoyo de los altos mandos del ejército. Podemos resolver los problemas de Brasil. Repito, denme el 50% de la Cámara de Diputados y el 50% del Senado y cambiaré el destino de Brasil. Y diré más, ni siquiera necesito ser presidente. Que Valdemar Costa, presidente del Partido Liberal, me mantenga como presidente honorario nos permitirá hacerlo con ustedes. Quiero decirles, no importa dónde estén ni cuán cobardes sean conmigo, estoy seguro de que el objetivo final no es arrestarme, sino eliminarme. Claro que no quiero que me arresten ni que me maten, pero no puedo eludir mi responsabilidad. Y cerramos en Colombia porque el presidente Gustavo Petro calificó de acto de venganza bárbaro y canalla el supuesto plan de su ex canciller Álvaro Leiva para derrocarlo. Este domingo el diario español El País filtró audios que evidencian que Leiva quería contar con la ayuda de un frente que incluyera a grupos de narcotráfico como el Clan del Golfo, a la guerrilla del ELN o personalidades de la derecha colombiana como la precandidata Vicky Dávila o el hospitalizado Miguel Uribe. Además, el exministro de Exteriores buscó apoyos en la administración de Donald Trump. Incluso intentó acercarse al secretario de Estado, Marco Rubio, para que ejercieran presión internacional para tumbar al mandatario colombiano. Una propuesta rechazada, eso sí, por Washington.
Durante meses he sido víctima de la injuria del señor Leiva y quise simplemente responder a lo que consideraba un acto de venganza bárbaro, canalla, de alguien que simplemente había ayudado de corazón. Le di el puesto de canciller a Leiva porque pensé sin ningún cálculo político que se lo merecía al final de su vida. Pensé engañado, que tenía una genuina vocación de paz. Hasta aquí el bloque de noticias. A continuación, economía y luego salud.